¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos a un episodio más en Somos Buenos Podcast. El día de hoy les tenemos un tema muy importante. Les traigo una invitada muy especial para todos ustedes. Estaremos hablando de talentos. El tema del podcast se llama Más que un arte, mi gente. Estaremos explorando cómo el talento individual de cada uno de nosotros puede trascender las fronteras y puede hacer un impacto positivo en la sociedad, mi gente. Con ustedes les presento a Eleni González, mi gente. Bienvenida, Eleni. Gracias por tenerme aquí. Me da mucho gusto estar aquí. Es mi primer podcast que he hecho y me encanta siempre platicar con gente de lo que hago porque mucha gente no sabe lo que es. Así es que Sí, gracias por tenerme aquí. claro, claro. Bueno, pues vámonos un poquito. Cuéntame de dónde nació ese gusto por el arte. Según lo poco que me has platicado, bueno, es hacer tatuajes, ¿verdad? Tener un poquito de conocimiento de pintura, de ilustración, diseño, ¿verdad? Me Sí. imagino. Entonces, cuéntame un poquito más bien de dónde nace ese gusto. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿No? Entonces, Pues sabes que desde muy chica yo creo que fue una combinación de las dos cosas. Primeramente, siempre fui esa niña que me encantaba peinar a la gente, maquillar. Entonces desde chica siempre me gustaba dibujar. Entonces mi mamá siempre fue una mamá que nos decía, no me importa lo que hagas, pero tienes que hacer algo. Tienes que tener algo que te dé tranquilidad, algo que te dé gusto y algo que te ayude a mantener esa creatividad. Entonces cuando estaba chica, tenía yo creo que unos 8 años, me metí a un concurso de la escuela donde teníamos que dibujar algo de la naturaleza. Entonces mi dibujo fue una mano que era un árbol. Haz de cuenta, la mano era las raíces del árbol y gané primer lugar en toda la escuela. Así es que de allí mi mamá dijo, ¿sabes qué? Tienes un arte, tienes un talento de saber natural. combinar los colores y se quedó impresionada. Así es que yo le dije, me gustaría tomar clases de arte. Entonces lo que pasó es que estaba una alumna en mi clase que también le gustaba dibujar y entonces ella me dijo, sabes que yo voy a clases privadas y la maestra nada más tiene 8 estudiantes, le voy a preguntar que si podría ser la 9 estudiante. Regresó a la escuela y me dijo, sabes que la clase está llena. Pues a las 2 semanas una de las alumnas de que estaba ya con la maestra se iba a mover fuera del estado y me dijo, ¿sabes qué? Va a haber lugar. Entonces corrí a mi casa y le dije a mi mamá, quisiera entrar a estas clases. Y no eran muy, era una señora que tenía un estudio en su casa y ella era artista. Y la historia de la maestra fue una historia bien triste porque a ella se le murió un hijo. Cuando ella tenía como 26 años, se le murió su hijo chico, tenía como 6 años. Y entonces la maestra usó es su arte como un escape. Le daba tranquileza, pero todas sus pinturas eran muy tristes. Y entonces uno en su clase, pues era una persona que tenía tanta paciencia, le gustaban estar con niños. Y allí es donde dije yo, ¿sabes qué? Esto es un escape para mí y me encanta. Entonces todos los días, desde que tenía 8 años, yo iba a clases de arte. Entonces eso fue toda mi vida. Cuando llegué a high school, yo misma escogí una clase Arte 1, que era principios de arte. Y me acuerdo que el primer día de la clase estábamos dibujando algo y vino la maestra y me dijo, ¿qué estás haciendo tú en mi clase? Y yo me quedé viéndola como que, Asustada. ¿cómo? Me ayudó la consejera a escoger esta clase. Y me dijo, tú estás muy avanzada para estar en esta clase. Tú tienes que estar en mi clase avanzada y yo soy la maestra. Así es que me moví de clase 1 a clase avanzada nivel 4. Entonces mis 4 años, que fue 9, 11 y 12, los grados, que viene siendo los 4 años de high school, en esa clase con esa maestra teníamos que tener un enfoque. ¿Qué es tu enfoque? Pues mi enfoque fue caras. Así es que yo dibujaba gente de diferentes vidas, ¿no? Profesores, tuve una persona anglosajón, tuve una persona indígena. Entonces, cuando me gradué de la escuela,
le dije a mi mamá, yo quiero ser artista. Y yo creo que muchas de las familias latinas siempre ven a sus hijos y dicen, no, tienes que tener algo más. Eso es como algo por gusto que vas a hacer, pero necesitas algo que te pague. Porque me dijo, ¿qué vas a hacer? ¿Estar en el lado de la carretera vendiendo pinturas? Y yo, sí, le dije sí. Entonces, los años en la escuela también, como ya te había comentado, que me encantaba pintar a la gente y todo, tuvimos que escribir en una clase de inglés algo que nos hiciera feliz. Y yo puse ahí, a mí me encanta maquillar y peinar a la gente. Y como ya estaba peinando muchas de mis alumnas para los bailes que teníamos en clases, los papás me empezaron a pagar. Me decían, no, tenemos que darte algo. Esto es como un trabajo profesional. Pues de allí salí en el periódico de mi escuela cuando tenía yo 16 años. Y otra vez me dijo mi maestra, tienes que quedarte después de esa clase, tengo que hablar contigo. Y yo, ¿qué hice? Me dio mucho miedo porque dije, yo nunca, una persona me había dicho, nunca estuve en detención, nunca estaba en malos pasos. Sí, sí. Y entonces me quedé allí y me acuerdo que me dijo, había como 4 maestras en las oficinas y me dijo, aquí está el periódico de la escuela y vas a pintarnos y maquillarnos porque vas a salir en el periódico porque me moví tanto por tu papel que escribiste de lo que te hace feliz y quiero que estés aquí. Y entonces allí empezó y ahí es donde vieron mis papás que tenía yo también esa habilidad de ayudar a peinar a la gente, a arreglarlas. Y entonces cuando me gradué de la escuela, fui a la escuela de cosmetología. Entonces duré haciendo pelo profesional 16 años, pero en los primeros 5 años de estar en el salón y ser dueña del salón, porque me dijo mi mamá, pues, ¿sabes qué? Si puedes, si tienes la oportunidad, pues compra el salón. Entonces es lo que hice muy chica, a los 19 años. Y en unas de esas... A los 19 ya eras dueña del Sí, salón. ya era dueña del salón. Y era duro porque la señora que le compré el salón, ella tenía 50 años, ya se iba a retirar y yo 19. Así es que imagínate, las demás viéndome como esta niña, ¿qué vas a ver? Pero yo siempre, no me importaba lo que pensaran de mí o porque yo me encantaba tanto hacer lo que hago que yo digo que yo creo que muchas veces hasta gratis lo hacía, por el gusto de hacerlo. Y entonces en esos, después de 5 años, pues todavía yo estaba tratando de aclientarme. Mucha gente decía, esta muchacha me va a hacer el pelo, tiene 19 años, ¿qué vas a ver? Y en medio de las clientas, cuando no estaba ocupada, yo dibujaba. Siempre traía mi papel y mis colores, me encantaba dibujar. Y esto del maquillaje permanente yo nunca pensé que lo iba a hacer, porque no me daba curiosidad a ser una persona que hacía tatuajes. Especialmente cuando empecé yo, los tatuajes que estaban como para todo lo de la ceja y todo eso, era un trabajo que se veía medio raro. Entonces yo dije, no quiero hacer esto. Como que se miraba como algo muy extremo también a la vez, Muy ¿no? extremo y los colores, pues no había muchos colores que al tiempo fuera un color bonito y agradable. Veías mujeres con las cejas verdes o azul o moradas, y entonces yo decía, yo no voy a ser parte de eso. Y entonces tomó la casualidad que en uno de esos días que estaba dibujando yo, entró una señora. Ahí teníamos una señora que arreglaba uñas. Entonces la señora entró y me vio dibujar. Y me dijo, ¿tú haces eso seguido? ¿Te gusta dibujar? Y yo como pensando entre mí, otra señora que me está haciendo burla porque no estoy ocupada. Y le dije, sí me gusta. Y me dice, ¿sabes qué? Tú fueras bien buena para maquillaje permanente. Incluso yo soy maestra y yo hago eso. Y le dije, gracias, pero no lo quiero hacer. Pero si gustas, déjame tus tarjetas de negocio y si alguien quiere hacerlos, yo te mando clientela. Y ahí en eso quedó. Pues como al mes, una prima quería hacerse las cejas y fui con ella. Me dijo, pues ve conmigo, como tú conoces a la señora, pues quiero que me acompañes. Y entonces fui y vi que no lo hacía con máquina de tatuaje, todo era manual. Y me dijo mi prima, ¿sabes que maquillas tan bonito y dibujas tan bien que fueras excelente para esto? Y es cuando decidí, ¿sabes qué? Puedo hacer esto, porque es exactamente como dibujar con un pincel.
y duré un año con ella. Ella fue me enseñó bien y en ese entonces no había los, la información, no había el internet, no había las redes sociales, así es que Ujú. mucho de lo que empecé yo y hice yo, tuve que aprenderlo sola. Tuve que empezar y ver cómo la persona sanaba. A las 4 o 6 semanas ve el color como si quedó bien, no quedó bien, porque en ese entonces nada más había tinta de tatuajes, así es que uno tenía que saber qué mezclar, qué colores no iban a estar bien, y entonces así es como fui aprendiendo y ahora pues ya más información y más práctica, pues ya tengo desde el 2008 haciendo eso y Ujú. duré mi tiempo haciendo mi trabajo, no tan solo todo lo bonito que viene siendo todo lo de la cara, ¿no? Que viene siendo cejas, delineador de labios y ojos, pero empecé a hacer tatuajes para médicos. Y mi enfoque siempre fue arreglar todas las cejas que se veían mal, empezar a quitarlas y empezar de nuevo. Y Ujú. entonces de allí mi enfoque fue hacer un libro de transformaciones y extremas. Así es que cuando tenía el salón había gente que venía desde Los Ángeles, desde una señora vino desde Arizona porque Wow. vio la página que habían apenas empezado con Facebook y luego salió Instagram y todo eso. Y entonces yo dije, ¿sabes qué? Algún día, si alguien tiene que ver mi libro, voy a tener algo que presentar. Y todo ese trabajo yo lo hacía gratis. Así es que todo el día hacía pelo, como de Ujú. 8 a 8, y luego los fines de semana o los días que acababa temprano, a las 6 o 7, yo duraba todo ese tiempo como de 7 a 10 haciendo clientas para tener fotos. Así es que yo les decía, ¿sabes qué? No me tienes que pagar, simplemente déjame usar tus fotos. Ujú. Y fue algo que me encantó. Ah, nunca se me va a olvidar una paciente o cliente que tuve. Am, Era una mujer soltera de 4 niños chiquitos. Su esposo la había dejado y al dejarla le salió cáncer. Se dio Wow. cuenta que le salió cáncer. Así es que vino esa señora y muchacha más bien porque me ganaba con como 2 años. Yo tenía en ese entonces, yo creo que tenía como unos 26 yo y ella Mm. tenía 30. Así es que no es mucha la Sí, claro. diferencia. Muchacho. Y pues le hice su ceja y me empezó a decir que le dio cáncer de seno y que simplemente ya no tenía pezón en su busto. Entonces me dio mucha tristeza y yo dije, te voy a ayudar, yo te lo voy a hacer. Y honestamente en ese entonces yo nunca había hecho uno, ¿eh? Yo nada más dibujaba y yo sabía cómo se debe de ver, tenía todos los colores. Ujú. Y ya pues le dije, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar. Y me dice, ok, porque y me siento incómoda. Y bueno, yo creo que uno de mujer es muy duro ser mujer, porque sientes inseguridades que Ujú. nadie más sabe de ellas, pero tú. Entonces vino y nunca me voy a olvidar de ella, porque yo creo que como artista y como pintora, uno nunca cree que su arte es buena arte. Ujú. Siempre Exacto. ves las demás artistas y dices, qué bonita pintura, un día voy a comprar tu pintura. Pero uno con su propio trabajo es como, eso le falta aquí o quizás le pude poner un poquito más rojo aquí. Así es que Ujú. cuando la acabé de hacer, empezó a llorar y yo entre mí dije, Dios mío, ya arruiné a esta persona. Pero eran lágrimas de De felicidad felicidad. y me Sí. abrazó y me dijo, sabes que me has cambiado mi vida por completa y nunca imaginé que algo así se podía hacer y yo le voy a decir al doctor que me has ayudado porque él me va a ver. Ujú. Me acuerdo que me abrazó tan fuerte y me dijo, ¿sabes qué? Yo creo en Dios y eres como un ángel para mí y tú vas a ver que las puertas se te van a abrir. Todo lo que le pidas a Dios se te va a hacer. Y eran como las 10 de la noche. Entonces trabajaba yo tanto. Trabajaba
No, también obviamente mi esposo trabajaba y todo, pero tener negocio la gente no sabe que es Sí, esclavitud. sí, 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 exacto. Y me acuerdo que venía a mi casa bien cansada como a las 8 de la no, 9 de la noche, 10 de la noche y mis niñas ya estaban dormidas. Es que yo decía, Dios, me tienes que ayudar. Sabes que me encanta ayudarle a la gente. Sabes que soy buena persona. Sabes que he trabajado mucho, pero no puedo no ver a mis niñas. Me diste niñas que ni estoy viendo porque estoy trabajando tanto. Y es cuando se me abrieron las puertas y trabajo donde estoy hoy. Y yo creo que fue una bendición, pero también fue preparación, encontró a oportunidad. Entonces, para mí, ahora como instructora, porque te he contado que tengo ya mi Tu escuela escuela, sí. donde trabajo también, que es un lugar médico con un cirujano plástico. Ujú. Y también es un med spa donde hacemos muchas cosas que no son tan invasivas como cirugía. Entonces de allí soy instructora para la compañía de agujas y de pinturas que uso. Así es que yo creo que todo se alineó bien y yo quiero que la demás gente sepa que también hay diferentes modos de tener una arte y también hacer una vida. Una vida de esa arte, ¿no? Pero Sí. incluso yo creo que si tu mamá te hubiese dejado seguir nada más con la pura pintura, yo creo que ibas a llegar muy lejos también. Sabes que Mucha gente lo ha hecho, Y ¿no? sabes que sí me dieron una beca a ir al Art Institute de Los Ángeles y no fui. Y yo creo que no me arrepiento, no es bueno vivir arrepentida de Ujú. cosas, pero a veces yo digo, yo creo que ciertas familias de mexicano, ¿me entiendes? Ujú. Están acostumbradas a trabajar y la arte es como que una cosa que no piensan que es algo que te puedes ganar la vida o el pan Ujú. de cada día, ¿no? Y entonces, pues yo por hacerle caso a mi mamá, pues me encantaba la gente, me gustaba todo lo que estaba haciendo, así es que no fue tan duro decir no, pero con lo que sé ahora, sé que me hubiera encantado y yo creo que sí hubiera llegado a hacer algo con eso, pero me encanta la gente y me encanta ayudarle a la gente y estoy agradecida que tengo un talento que lo descubrí muy temprano en mi vida y yo creo que es un modo bonito de estar agradecida y regalar, porque mucho de mi trabajo lo he regalado y Ujú. para mí es una gracias a Dios porque tengo Claro, vida, claro. tengo salud, Ujú. mi familia está bien, mi esposo, mis niñas. Entonces para mí no fue algo que fue muy duro porque yo ya tenía otro plan, ¿me entiendes? Ujú. Entonces, ¿cómo lograste combinar todo ese esfuerzo, todo ese trabajo que ponías en tu negocio con tus hijas, con tu familia? Porque, o sea, si Se me, ibas de 8 a 8 de la noche, 8 10 de la noche. trabajaba mucho y incluso en mis cuentas personales, mis redes sociales, tengo una foto de mis niñas y ellas están allí jugando ellas mismas a peinarse, porque mi esposo, él crió a mis niñas, porque yo Ujú. siempre estaba en el trabajo, así es que me llevaban lonche los fines de semana. Le cortaba el pelo, me llevaba a las niñas y en medio de clientes le cortaba el pelo a él o peinaba a mis niñas o les hacía una trenza. Así es que me tocó buena suerte tener un esposo que siempre me ha dejado crecer como persona, pero también me ha ayudado a criar obviamente las niñas Ujú. y está muy al tanto. Y él, gracias a Dios y gracias a él, pues llevaba a las niñas ahí para que me visitaran o íbamos a comer. Si tenía 30 minutos de lonche, pues íbamos ahí a los negocios cercas para agarrar algo de comer. Así es que aunque no estaba en casa, las niñas venían hacia mí. Ujú. Y yo creo que es importante que ellas sepan y que vieron que no estaba yo nada más haciendo Sí, sí, nada sí. o Ujú. mintiendo que estoy en el trabajo y no estoy en el trabajo. Ellas siempre vieron que tuvieron una mamá que estaba allí trabajando, platicando con la gente. Incluso muchas de las clientas y pacientes que tengo me conocen desde antes que tuvieran las niñas, desde cuando estaba embarazada y ahora todavía ven a mis niñas. Así es que es algo bonito, Wow. saben todo de tu vida Ujú. y comparte uno historias, ¿no? Y es Sí, lo sí. bonito de la vida, es compartir esas memorias y esas etapas con la gente que todavía está en nuestras vidas. Yo creo que todo eso hizo también que a tus niñas
de alguna forma se volvieran totalmente independientes, ¿no? Ayudara mucho a su crecimiento personal. Sí. Ponle que estaba su papá ahí constantemente con ellas, pero igual yo creo que les ayudó mucho. Bueno, sucede también, ¿no? De que en otras familias de que a veces le prestan demasiada atención a los niños, a los hijos. Entonces, eso ayuda y a la vez no ayuda, Sí. dándole demasiada atención, Sí. ¿no? Pero en Sí. tu caso, pues igual, resultó para bien. Pues mi mamá toda su vida fue empresaria también y artista, Oh, diseñaba, ok. era diseñadora de ropa. Y entonces yo siempre crecí con una mamá que nada se le hizo difícil. Y eso que nunca fue a la escuela. Nunca fue a la escuela y tuvo su negocio de costura. Entonces yo veía a mi mamá y yo decía, pues si mi mamá lo puede hacer, yo también lo tengo que hacer, ¿no? Así es que empecé a trabajar muy chica y yo creo más que nada ser instructora me ha enseñado un poquito más paciencia con mis niñas y saber que no todas las personas van a ser como yo. No todas las personas van a tener esa facilidad de hacer ciertas cosas que para mí se me hacen fácil, ¿no? Pero como les digo a las estudiantes, yo he estado haciendo esto años. Todavía practico mucho, todavía dibujo mucho. Entonces yo creo que tener esa mentalidad de que siempre vas a ser una estudiante y saber que hay más de ciertos modos a llegar al punto final. Y yo creo que como maestra me han dicho muchas de las muchachas que he entrenado, se gradúan y me dicen gracias por no forzarme a hacer ciertas cosas como las haces tú. Y les digo, es que no va a funcionar. No puedes hacer algo que no te fluye naturalmente. Entonces yo creo que como maestra es importante ver los puntos fuertes y los débiles de una persona, pero trabajar con las dos cosas. Claro. Lo que mencionaste ahorita fue de que tener siempre la mentalidad de estudiante, ¿no? El hecho de que uno ya sepa ciertas cosas, pero siempre también, o sea, estar abierto, seguir aprendiendo, Oh, sí. practicando. En tu caso, te Sí. la pasas todavía dibujando, practicando, Sí. creando nuevas cosas, ¿no? Y estoy aprendiendo muchas de las estudiantes también, pero es que tienes que tener esa mentalidad de estar abierto a decir, ¿sabes qué? Tengo la inteligencia de saber que no lo sé todo. Correcto. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. Y es lo que ayuda a uno siempre a crecer y tratar cosas diferentes, aunque no te vaya tan bien. No tener el miedo de preguntar preguntas, aunque pienses que son unas preguntas mensas. No hay Sí. ninguna pregunta mensa. Sí, pues Y tener el valor y la confianza de decir, ¿sabes qué? Necesito ayuda en eso. ¿Me podrías explicar? ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. Pero yo creo que eso es parte también de ese lado humilde de uno, ¿no? Claro, claro. Entonces, cuéntame un poquito más de tu escuela ahorita. ¿Cómo comenzó la idea? ¿De dónde nació? No, es bien chistoso lo de la escuela. Te digo que todo en mi vida sí es medio planeado, pero luego como que suceden cosas que dices, ¿sabes qué? No, esta es una señal que lo debo de hacer. Yo pensé en hacer esto antes de que se viniera la pandemia. Así es que lo que pasó es que yo estaba trabajando ya con el doctor, no estaba buscando trabajo. Un doctor me refirió al doctor donde estoy ahorita. Y entonces le dije, sí, empiezo a trabajar ahí. Empecé a trabajar una vez a la semana porque todavía tenía el salón y clientas. Y entonces ya estaba trabajando allí como 3 años y me enfadé de ser el talento y la persona que está haciendo todo. Porque ya Al ves que frente, digamos. cuando eres dueña haces de todo, ¿no? Entonces dije, no, sabes que yo nada más quiero ser la artista, no quiero ser la persona de negocios. Ya como que después de 16 años me había enfadado, ¿no? Entonces se me hizo más fácil decir, voy a dejar el cabello, que no fue tan fácil, porque es más fácil, si te está yendo mal en algo, es más fácil decir, sabes que ya no lo voy a hacer Sí, porque sí, me sí. está yendo mal. Pero ¿cómo dejas algo que te está Te está yendo yendo bien. bien? Pero yo tenía algo más en mente. Yo quería enfocarme en lo del maquillaje permanente, quería enfocarme más con mis niñas y yo sentí en mi corazón que era tiempo de cerrar el salón. Y a los 3 meses se vino la pandemia. Y entonces, pues ya de allí le comenté al doctor, yo quiero ser instructora. Y me dijo, sí, hazlo. Pero luego llegué a mi casa y me puse a pensar y dije, ¿sabes qué? Si tengo estudiantes, voy a tratar a mis estudiantes como si fueran una extensión de mi familia y mis hijos. Y en realidad no es justo para mis niñas, porque no les he dado el tiempo que se merecen como mamá.
Entonces, lo que pasó es que ya se vino la pandemia, duré un año y medio allí en la casa con ellas, luego regresé al trabajo como después del año y medio, cuando ya empezaron a abrir todo. Ujú. Y dejé de pensar en eso hasta que el doctor donde trabajo me dijo, oye, sí, esa idea de la maestra creo que debes de hacer. Hay otra gente que no tiene la experiencia que tienes tú y ya están de maestra. Y fíjate que qué chistoso cómo pasan las cosas. Cuando me dijo eso, esa semana entré a mi correo electrónico y estaba un correo electrónico de la escuela, de donde compro mis productos, de la línea de productos que se llama SoftTap, que es una compañía familiar que he estado por 30 años. Todo está hecho en los Estados Unidos. Y me dijeron, ¿sabes qué? Ya tienes tanto tiempo haciendo esto, ¿no te gustaría ser entrenadora? Te podemos entrenar para que representes nuestra línea, pero también seas instructora. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Cuando la oportunidad llega hay que abrir la puerta. Claro. Y Ya tenías la entonces, preparación. sí, y ¿Estás preparado? entonces me aventé y lo hice. Ya lo estaba haciendo, ya le estaba ayudando a otros artistas, como ayudarles. Me preguntaban preguntas, oye, ¿qué pasó aquí? Me mandaban fotos. Así es que ya estaba ayudándole a gente, pero no tenía mi propio negocio en hacer eso. Entonces, en julio del año pasado es cuando ya abrí todo, fui a hacer todo, porque la compañía quiere que enseñes de cierto modo. Claro que yo le pongo mi modo y me ajusto a la persona. Entonces es como empezó eso. Es algo que ya había yo pensado en hacer, pero no estaba segura y yo creo que, como quien dice, me aventé y me está yendo bien. Mucha gente no sabe de lo que hago, saben de todo lo de la vanidad, como te había dicho, pero no saben que les puedes ayudar a mucha gente con Claro. cicatrices y Eso me pasó a mí, o sea, no sabía yo que existía eso de tatuaje sí, médico. sí. Y Así es que es, es, es bonito, le puedes ayudar a mucha gente. ¿cuál sería entonces el caso más como que más así difícil que te ha tocado? ¿O qué Ah, tatuaje ha sido más difícil? Me tocó a mí un hombre que tenía ya como 40 años y él nació con labio leporino. Ujú. Y entonces para mí fue medio difícil porque tenía barba el muchacho y entonces tenía la cicatriz aquí y un pedacito del labio que ya le habían operado, ya se lo habían quitado. No sé si la gente sabe con lo que es labio leporino, pero es cuando la persona nace con esta Ujú. parte del labio agarrada a la nariz. Hay ciertos casos más intensos. La de él no fue tan mal, le dieron como 2 cirugías y le pudieron separar eso, pero era ponerle unos puntitos para que se viera que tenía barba y también tatuarle el labio de arriba para que tuviera color, porque como tenía una cicatriz, el labio era blanco. Ujú. Entonces, eso es donde tienes que tener el ojo artístico para saber, ok, esto es lo que creo que tenía y esto es lo que se le va a ver bien. Entonces, allí fue hacer el fólico del pelito, que se viera como que apenas se había resurado y luego hacer el labio de arriba. Y eso es lo que requiere el amasarte porque tienes que tener el ojo para ver qué colores están en el labio. No es nada Ujú. más un color, es siempre como 2 o 3 colores Ujú. y para que se vea como el otro lado, ¿no? Claro. Entonces, para mí eso fue lo más complicado. Ese y otra señora que tuvo una operación en el ojo y perdió el lagrimal. Entonces tuvimos que hacerle con tinta de maquillaje permanente o Ajá. tatuaje, el lagrimal para que se le viera que tuviera esa parte de su ojo. ¿Cuál es el lagrimal? So, es esta parte de aquí. Es esto de aquí. Sí, es esta parte de aquí. Ujú. Entonces no la tenía la persona y incluso tenía un ojo que era de vidrio. Así es que son muchas cosas y por eso me gusta estar trabajando ahí donde trabajo con el doctor, porque si una persona está en cierto tratamiento médico o tomando cierta medicina, pues es bueno saber lo que va a afectar y cuando no se debe de trabajar en la persona. Y es lo bonito de tener este curso también, es que hay pláticas del doctor, hay ciertas palabras médicas que debes de saber, anatomía, obviamente.
Y entonces el curso tiene todo eso. Yo cuando aprendí todo esto, yo lo aprendí sola. Así es que De libros. de libros, me metí mucho al internet. Incluso mi doctor familiar que conozco, pues me conoce mucho tiempo y es doctor de las niñas. Yo en las citas me sentaba y le decía, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir eso? Y entonces es como fui aprendiendo yo y me tocó la suerte de estar donde estoy porque ya había hecho tanto trabajo y tenía mi libro. Y entonces ese día es como yo me estaba preparando sin saber cuándo, quién lo iba a ver, quién le iba a Claro. importar. Era para yo decir algún día voy a tener que presentar mi trabajo y aquí lo tengo. Así es que yo creo que tuve muchos obstáculos que la gente no sabe de ellos. Y yo creo que para mis estudiantes no quiero que tengan tantos obstáculos que vean que no lo pueden hacer. Porque yo creo que soy una persona media terca, que no me rendí, pero hay muchos, me acuerdo justo un día que tenía mi libro y se lo iba a presentar a un doctor y llegué allí, ya les había dicho que iba a ir a la recepcionista y yo creo que la recepcionista nunca le dijo, me duré sentada ahí como 5 horas y me dijo, "Oh, sí, ahorita viene, ahorita viene, ahorita viene". Yo entiendo que los doctores están ocupados, pero el doctor ya se había ido a su casa y me tenía ahí sentada. No. Y así es que puedes verlo como me pude haber sentido mal y dicho, ¿sabes qué? Ya no voy a hacer esto, pero incluso dije, no, ¿sabes qué? Quizás esa persona no era para mí. Te forzó el carácter, Sí, además de eso. sí. Ah, Entonces, para mí es muy importante que las estudiantes tengan el apoyo de saber que sí se puede, que yo lo hice y que si yo lo puedo hacer, lo pueden hacer ellas también. Y tener esa persona que nada más no te va a entrenar, no vas a tomar un curso por nada más en las redes sociales o el internet que te va a enseñar a hacer lo que debes de hacer y no tener una persona que le puedes hablar, oyes, me sucedió esto o esta persona está en este medicamento o te puedo mandar una foto de este caso, ¿qué piensas? Es muy diferente tener a una persona que te va a contestar tus llamadas, te va a tratar de guiar, no va a mantener todos sus secretos que no te los va a dar. Es importante y es muy diferente que estar nada más con un libro ahí tratando de hacerlo tú sola. Porque, o ¿Entiendes? sea, ajá. Digo, ¿qué información podrían guardarse en Sabes esa que materia? he ido a muchas conferencias donde la presentadora llega, la que está dando la clase y está allí presentando todo y luego llega a sentarse a la mesa y dice, oh, yo creo que hice buena presentación, pero no les di todos mis secretos. O sea, ¿por Mm, qué no darlos? Eso es lo que te va les va a ayudar a la persona que le estás enseñando, pero también hay tanta gente en este mundo para toda la sí, gente. exacto. ¿Por qué ser egoísta y envidiosa? Si sabes que tú tienes una técnica o a lo mejor un cierto producto que te va a facilitar la vida, ¿por qué no compartirlo? Correcto. Pero mucha gente lo hace. Mucha gente no quiere dar sus recetas o este es se adueñan de un cierto estilo. Eso para mí no. No, o sea, que mire, ¿qué tiene que ver con eso? ¿Sí me entiendes? Estás ahí porque eres la maestra, ¿no? Estás ahí para tratar de facilitar, para motivar, Para para información, entender. sí. Entonces, y también para ajustarte a cierta persona. Porque aquí pueden venir alguien que nunca ha dibujado en su vida, alguien que nunca ha hecho esto, no saben ni de lo que haces, pero saben que lo quieren hacer. Y luego llegan otras personas que lo han hecho 10 años y simplemente nada más se enfocaron en ceja y ahora quieren saber cómo hacer lo demás. Así es que la escuela tiene diferentes niveles de cómo si eres una persona que está comenzando, si eres una Comenzando. persona que ya tiene 10 años de experiencia, pero nada más haces cejas. Eres una persona que usa una pistola de tatuaje, pero ahora quieres usar instrumentos manual. Hay hasta para un curso si eres cirujano y quieres recrear un pezón para una mujer cuando ya está en la sala de operación. Así es que hay diferentes niveles para cualquier persona, pero sí la persona debe de tener
algo de arte, ¿no? Se le facilita. Ese tipo de arte también aplica para los que personas que se queman también, quemaduras. Sí, quemaduras y ayudan mucho con la textura y también cicatrices, porque mucha gente cuando tiene operaciones tiene cicatrices que se les hacen blancas o quizás muy oscuras. Entonces hay que saber cuándo van a beneficiar de algo así o cuándo uno debe decir, sabes que trata de usar una crema o tienes que hacerte un láser porque puedes salir peor, ¿no? Sí, sí, sí. Así es que es algo que es avanzado y casualmente siempre recomiendo que la persona ya haya hecho algo de maquillaje permanente antes de entrar a esos cursos más difíciles. Ya tienen un entendimiento del color, de piel, anatomía, ya han hecho algo donde ya tienen un poco de práctica porque todo eso es considerado cursos avanzados porque son más complicados. Es una persona que se dedica nada más a los tatuajes así comunes, regulares. Podría aplicar como para ese tipo de tatuajes. Sí, sí. Y no hay cierta forma mejor que la otra. Muchos artistas usan ya ves la máquina que tiene motor y todo eso. Yo se me hace más fácil y me he hecho experta en todo lo que es manual, que viene siendo sin motor, que parecen como plumas que tienen diferentes agujas. Entonces hay también un curso donde puedes hacer como un crossover, ¿no? Puedes empezar artista que desde máquina y ahora te quieres especializar en todo lo que es manual. Así es que hay algo para toda la gente, pero también se facilita si ya eres un artista que estás haciendo algo así. Que este tipo de tatuajes se la puede hacer, digamos, cualquier persona con cualquier situación médica, como diabetes, como... O tiene que estar completamente sana, ¿no? Siempre y cuando el diabetes sea controlado, casi la persona, obviamente si está yendo a quimioterapia y está bajo cuidado médico de un doctor es más complicado, pero siempre queremos que el doctor de la paciente nos dé un ok para decir, sabes que sí se puede hacer eso. Así es que siempre cuando uno está en duda es mejor decirle a la persona, ¿me podrías traer una aprobación del doctor que te diga que estás bien para hacerte eso? Y ciertas medicinas van a afectar el cuerpo diferente. La mayor cosa es que no queremos que la persona tome algo que adelgace la sangre, porque entre más sangras, menos retienes. Que viene siendo la tinta, ¿no? Y todo está hecho al gusto de la persona y a lo que se ve más natural para la persona. Y es lo que digo que muchos artistas también les enseñan a los estudiantes la misma ceja. Pues no toda la gente tiene las mismas facciones para ponerle las mismas cejas o los mismos labios o el mismo color y toda la gente va a sanar. Yo puedo agarrar un color, se lo puedo poner a 5 personas, les va a ver diferente porque su tono de piel es diferente. ¿Sí me entiendes? Sí, Así es que todo está hecho apropiadamente para cada persona. Sí, se personaliza completamente el tratamiento, ¿no? Estaba mirando a alguien miré en tu Instagram que le estabas pintando el labio a alguien. Sí. ¿Era solo pintura o eso ya era tatuaje, digamos? Eso era tatuaje. Y siempre el tatuaje, como le digo a la persona, es siempre mejor empezar más delgadito, no tan fuerte el color, porque hay otra cita a las 4 o 6 semanas donde se puede hacer más grueso, más intenso. Entonces, todo lo que hago yo, queremos que no se note o que la gente no sepa que te hiciste algo. Simplemente que te haga tus facciones naturales verse más intensas poquito y más perfectas, ¿no? Pero obviamente nadie tenemos la cara perfecta, ¿no? Yo me puedo cortar la cara por mitad y si me pongo esta mitad, con esta mitad identicalmente no me voy a ver como la misma persona, me voy a ver como otra diferente persona. Pero el chiste es tratar de hacerlo lo más similar que uno pueda para que se vea natural y que le vaya a la persona. ¿Y qué riesgos hay después de hacerse un tatuaje de esos, por ejemplo?
del labio, de la ceja. Lo único... O depende del área. Depende de la área, depende de la persona. Siempre cuando vienen a la oficina queremos una historia, un antecedente de lo que están tomando, ciertas cirugías, si están quemadas del sol, si se han hecho relleno de los labios, si tuvieron complicaciones con el relleno de los labios. Así es que es todo una historia que tienes que poner de tu salud y lo que estás tomando. Y por eso a veces siempre con cada persona hacemos una consulta. Pero también si es un caso donde dices tú, bueno, no estoy muy segura, pues hay que hacer una consulta separada y luego ver si es candidata para el tratamiento. ¿Usan anestesia para ese tipo de...? Casi toda la anestesia que usamos es cremas, casi varias veces, bueno, en mi situación como trabajo con enfermeras, a veces pueden dar inyecciones ellas para adormecer más la área, pero la mayoría de gente, como las cremas son fuertes, están bien, no necesitan más. Y durante todo el procedimiento estás adormeciéndote. Así es que hay una crema que se usa antes y otra que se usa durante. Entonces es bueno. Y la técnica también, como todo es manual y no hay vibraciones de la pistola, pues la gente puede tolerar más. Oh, okay, Sí, okay. es más suave. Estaba mirando un poquito de historia de los tatuajes que anteriormente, en un principio, pues hacían precisamente como todo manual, ¿no? Con Sí, espinas, hasta con espinas de pescados, con huesos afilados, sí, es ¿verdad? una técnica que ha estado mucho tiempo, especialmente como que en Samoa, en Hawái, mucha gente usaba, los indios usaban Sí, mucho eso. Entonces, esta técnica ha estado por mucho tiempo, pero la compañía que represento yo ha estado más de 30 años y para mí, pues ellos fueron los primeros que hicieron algo así donde es todo manual. Ellos empezaron. Ahora te metes a las redes sociales y al internet y hay mucha gente que ya tiene sus instructoras que tienen sus propias agujas y todo eso, pero la compañía donde estoy yo es mundial y para mí fue importante ser compañera de alguien que es familiar. La dueña la conocí yo cuando hace como 4 años ya se retiró, pero están sus hijas. Así es que a mí me gusta apoyar gente que es de familia, ¿no? Y han estado aquí, en este negocio como más de 30 años. Así es que es mundial. Puedes encontrar en Europa, en Japón, instructoras y es bonito ser parte de una red de instructoras que representan la misma línea, pero todos tenemos nuestro propio estilo. propio estilo. Y allí lo bueno es de que ya compartes ideas. Como estoy en grupos, he hecho muchas convenciones donde he conocido muchas y es algo tan bonito porque de allí agarras otras ideas y cuando agarras otras ideas se te abre tu mundo, ¿no? Tu mente se te abren muchas ideas en conocer a la gente. Entonces es bonito y es bonito trabajar en muchas gente de que hace cosas diferentes. He conocido tanta gente. Entonces yo digo, no salgo mucho porque trabajo, pero yo siento que he visitado todas las partes del mundo porque tengo gente de diferentes partes, ¿no? Así Ya, es que... pues sí. Entonces consideras de que, digamos, ahorita tu nivel de trabajo, haces un bonito trabajo ahí ahorita, ¿no? Pero ¿crees que aún existe algo más arriba? Digamos, un tipo de arte, un tipo de tatuaje mucho más mejor que el tuyo, puedes decirlo. Yo O creo sea, que ¿estás aspirando a algo más todavía con tu arte? sabes que yo creo que hay mucho campo para hacer algo mejor. Y yo creo que la práctica es una gran parte de mejorar las cosas, pero también tener ideas de cómo lo puedes hacer diferente. Pero en ciertas hay un límite, ¿no? Porque también yo he notado que muchas instructoras quieren hacer algo tan sobresaliente que no se va a ver bien a largo tiempo. Así es que hay que saber cuándo parar y hacerlo clásico y cuándo puedes hacer algo más extremo. ¿Sí me entiendes? Sí, sí. Sí. La pregunta porque me dices que has ido a convenciones. Y bueno, yo como igual voy a convenciones así de fotografía, video, igual se miran cosas que uno
igual a las que uno quiere llegar, ¿no? Entonces por eso te preguntaba, igual, y me imagino que en esas convenciones se presentan trabajos que igual no conocías o quizás cosas nuevas, ¿verdad? Sí. Sí, hay muchas cosas nuevas, mucha gente haciendo tatuajes en como las pecas, ¿no? Se usa mucho que ahora mucha gente quiere hacer pecas o quiere poner color debajo de los ojos para quitar lo oscuro debajo de los ojos. Pero a largo tiempo, cuando has hecho algo a largo tiempo como yo, sabes que ciertas cosas a los 10 años no se van a ver bien. Así Ya. es que tratas de evitar complicaciones. Y yo creo que para mí me gusta hacer algo donde yo sé que van a verse bien todavía en 20 años. No estoy tratando de cambiar cómo la persona se ve, simplemente hacerlas un poquito más bonitas. Pero para mí, yo creo que mi visión más es mi escuela. Me gustaría dar más clases para más gente, dar pláticas. Y yo pienso que hay mucha gente que hace lo que hago yo, pero no todos somos iguales, ¿no? Y todos tenemos nuestro propio modo de hacer las cosas y hay estudiantes para todos, pero yo creo que personalmente es venderte quién eres tú, ¿no? Y por eso, Y es lo que marca la diferencia en todo tipo sí, de en trabajo. todo. ¿Quién eres tú? En cómo te presentas como persona, ¿no? Sí, A veces las personas se conectan más en cómo eres que digamos que en el trabajo en sí, 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 ¿no? Digamos, muchos clientes han regresado contigo por lo mismo, el tipo de persona que eres, la atención que les sí. das, ¿no? El seguimiento. Porque me imagino que después de cada cirugía, de cada tatuaje hay un seguimiento, ¿no? O ya Oh, sí. termina la... So, hay un seguimiento a las 4 o 6 semanas para finalizar todo. Y ya de allí regresan en como un año y medio, 2 años, 3 años, pero incluso depende de la persona, ¿no? Llegó una muchacha el otro día que no la había visto en 7 años y todavía se veía bien, nada más necesitaba poquito más, como más para que se vea más intenso. Era pelirroja ella, así es que el rojo siempre se desvanece un poco más rápido, pero me dio gusto verla. Porque como te digo, hay tanta gente que hace eso que es bonito saber que la persona le gustó tu trabajo y va a regresar. Ujú. Sí, y es lo bonito, ¿no? Sí, es importante. Que regresen con uno después de tanto tiempo. Ahorita Sí, mencionaba lo de los ojos, ¿también haces eso? Sí, he visto sí. personas que se cambian el color del ojo. ¿Cómo es Oh, eso? ¿Eso o es algo diferente? eso no lo hago yo. Sé que hay artistas que hacen eso. Yo por lo personal no me siento a gusto haciendo eso porque están cerca del ojo, es adentro del ojo. Pero delineador del párpado se puede hacer y todo, pero he visto que gente tatúa el ojo, pero para mí no es algo que quiero empezar a hacer eso. Se me hace como muy complicado y puedes correr riesgos, ¿no? Sí, ¿no? Se mira más complicado, más Sí, extremo lo miro yo. sí. Así es que es algo que digo, no, eso no es para mí. De lo que platicábamos ahorita, ¿no? Hay muchas personas que se ponen excusas de no emprender, de no seguir adelante con lo que quieren hacer, ¿no? Miran limitantes en muchas cosas, como es quizás la falta de información, ¿no? O quizás tenemos la información, pero es más una cuestión de creer en uno mismo, No ¿no? tienen la seguridad. Sí, la seguridad personal, ¿no? Entonces, ¿qué consejos tú les darías a esas personas que quizás te sienten esa inseguridad de querer llevar su talento, lo que están haciendo ahorita a otro nivel? Yo pienso que siempre va a haber gente que no cree en ti, siempre te van a criticar, pero yo creo que tu deseo de... Tienes que tener, Autoestima. sí, Autoestima. tienes que tener un amor por lo que haces, ¿no? Y hacerlo por el gusto que te da a ti, la satisfacción que te da a ti, el escape que te da a ti. Porque si estás haciendo algo para que los demás aprueben de ti, nunca lo vas a agarrar. Así es que se suena muy egoísta, pero todo lo que hace uno es para nosotros, ¿no? Como yo Correcto. si te doy algo a ti, no es porque es porque me nace
No espero que me lo regreses, no espero que ni siquiera me digas gracias. Es porque a mí en mi corazón me hace sentir bien saber que te estoy dando algo a ti, ¿no? Y yo pienso que eso es el problema hoy, es que mucha gente no sabe dar sin querer recibir. Y yo me crié con una mamá que me decía siempre, a veces hay que dar tanto para recibir nada. Y ya si agarras algo, ya pues es algo extra. Es ganancia. O sea, es ganancia. Pero nunca esperarlo. No, y no es la obligación de la persona que te repague con algo. Es el gusto de saber que en tu corazón tú lo diste porque te nace y auténticamente te hace sentir feliz saber que le ayudaste a alguien más. Así es que para mí es otra vez es esa mentalidad de ser terca, es decir, ¿sabes que lo hago? Porque es algo que lo estoy haciendo para saber que yo lo traté de hacer. Porque ¿cómo vas a saber si nunca lo hiciste? Nunca lo Si te va intentaste. bien o si te va mal, te vas a quedar con ese deseo y a la mejor. Y para mí la vida es tan corta para estar pensando, oh, pues a la mejor me va a ir bien. Yo prefiero decir, ¿sabes que lo hice? Y me está yendo más o menos, o sabes que lo hice Fallé, y me pero fue pues, mal, pero ya lo hice. Por lo menos dije que lo hice. Correcto. En vez de decir, pues fulana de tal me dijo que le fue mal y porque a ella le fue mal, a mí también me va a ir mal. No, pues eso fue su historia de fulana de tal, pero la mía es diferente y no voy a saberla hasta que la haga. Así es que para mí yo creo que es esa mentalidad de media terca, de saber, no sabes qué lo voy a hacer. No va a ser. Hay una frase que dice, muere con memorias y no con deseos. Sí. ¿No? Es pues, ir aunque no estés seguro de que lo vas a hacer, ¿no? Sí. La cosa es dar ese paso, Sí. ¿no? Vencer ese miedo, esa inseguridad. Y sucede más por lo mismo que hablábamos ahorita, de que tomamos en cuenta mucho lo que otras personas van a decir nosotros, incluso la familia a veces, ¿no? No, sí. Y yo creo que para mí, te digo que mi mamá siempre fue una mamá buena, pero me dio tanto gusto poder decirle, ¿sabes qué? Nunca dijiste que no podía hacer mi arte y ahora dibujo en las personas y me gano mi vida. Entonces para mí fue algo como, si me dices que no lo puedo hacer, te voy a enseñar que lo puedo hacer. ¿Sí me entiendes? Entonces, para mí es como me pude quedar a gusto haciendo pelo, haciendo las horas, pero yo quería más. Yo quería dibujar. Yo quería hacer algo que le iba a ayudar a la persona en otro nivel, ¿no? Y también quería tener mis días para mi familia, para mis hijas, porque ¿por qué tuve hijas si no las puedo ver? ¿Por qué me casé si nunca voy a ver a mi esposo? Y esto me ha dado la libertad de decir, ¿sabes qué? Voy a trabajar 2 o 3 días pesados, pero tengo 2 y 3 días para estar con mi familia, para hacer lo que me gusta. Y lo digo en un modo de trabajo, pero yo cuando me levanto no siento que es trabajo, porque es algo que me gusta. Me siento afortunada de levantarme y decir, ¿sabes qué? Ahora todos los días voy a dibujar. Todos los días no sé lo que va a entrar por la puerta, pero sé que los voy a dejar sintiéndose mejor de cómo entraron. Y para mí eso es lo que me motiva para hacer lo que hago, porque me gusta lo que hago. Siempre me ha gustado ayudarle a la gente, siempre me ha gustado un arte, entonces fue un matrimonio perfecto. Fueron 2 cosas que se encontraron que me gusta. Y yo creo que cuando te gusta algo, lo vas a hacer bien. Cuando haces algo que no es una obligación, lo vas a hacer con más gusto. Y yo siempre me pongo en los zapatos de la persona. Si yo siento que eso no me lo pusiera yo, no te lo voy a poner a ti. Claro. Y yo siento que uno de mujer puede ser medio envidioso y celoso, ¿no? Como no quiero hacerle algo que se vaya a ver mejor que yo. No, voy a hacer algo que se vea mejor que yo, porque si ella está feliz con lo que hago, me va a traer 3, 4 personas más. Exacto. Entonces, si ella está feliz, yo me voy a ver mejor. ¿Me entiendo? ¿Me entiendes? Así es que yo siento que cuando haces las cosas que te gustan, nunca vas a sentir que estás trabajando y tener una vida balanceada, ¿no? No es nada más trabajar para vivir,
Pero cuando trabajas y te gusta lo que haces, nunca sientes que estás trabajando porque no es algo forzado, es algo que estás haciendo con gusto. Con gusto, claro. Te levantas todas las mañanas con ganas pues de ir a trabajar, ¿no? Sí, sí. No es como, tengo que ir a trabajar, Ah, ¿qué hago? sí. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿No? Y yo siento que eso es, qué feo, ¿no? Qué feo levantarte y decir, ay, horroroso día, hoy es lunes otra vez, tengo que ir a trabajar. Sin embargo, Sí. dices, voy a ir a trabajar, ¿qué me va a tocar hoy? ¿Qué voy a hacer? ¿Sí me entiendes? Ujú. Muy diferente. Pero tener esa mentalidad de ser positivo también ayuda y te abre muchas puertas. Entre más positivo eres, más como que el universo y el mundo te da, ¿no? Ujú, correcto. Claro, es la ley de atracción. Ajá, exacto. Depende de lo que pienses, de lo que desees, es lo que vas a recibir. Más bien lo que entre dentro de ti, en tu cerebro, ¿no? Lo que estés escuchando, lo que estés leyendo, con las personas que te rodeen, ¿verdad? Y tener esa Influye fe. mucho. Y tener esa fe de mí. Yo me creí católica, mi mamá iba a la iglesia con ella y todo, con mis papás, y yo siento que cuando también le pides a algo, tus oraciones deben de ser directas. ¿Sabes qué, Dios? Correcto. Yo quiero esto. Me lo merezco porque he trabajado duro y soy buena persona y yo sé que tú eres el que me vas a abrir las puertas y yo estoy lista. Y llegan las cosas. Ujú. Llegan las cosas, pero siempre hay que ser directa con lo que uno quiere y no tener miedo, porque el miedo no es de Dios. Sí, el miedo, pues, detiene el miedo. Sí. Pedirlas con... incluso estaba escuchando esto, algo parecido de cuando pidas algo, por ejemplo, hay personas que dicen, estoy buscando trabajo. Entonces, pues dice, no, la persona, no, pues ahí te lo vas a pasar buscando, porque es muy importante cómo dices las cosas al universo, al mundo, a Dios. Mejor, en vez de decir estoy buscando, cámbialo o voy a encontrar, voy a encontrar un trabajo. Entonces, de esa forma ya estás decretando que quieres conseguir algo, Yo ¿verdad? todo lo que he hecho en mi vida he dicho, voy a hacer lo que me gusta y al hacer lo que me gusta, voy a vivir. Voy a vivir de lo que me gusta hacer. Porque si estás trabajando para X dinero, X de eso, nunca lo vas a agarrar. Pero sin embargo, si haces algo que te hace ser feliz, todo llega. Todo llega, porque no es forzado. Ujú. Lo estás haciendo felizmente, te sientes bien. Es algo, para mí es algo que me ayuda a relajarme, soy creativa y, y yo creo que afecta mucho de cómo tratas a la gente también. La gente ve si estás miserable haciendo lo que haces. Pero sin embargo, si estás gustosa de hacerlo y sabes que te vas a ver bien, estos son los colores que estoy pensando, ¿qué piensas tú? La gente también dice, wow, también le encanta lo que hace, me va a hacer buen trabajo porque lo está haciendo con buena actitud, porque le gusta lo que hace. Sí, y se mira a veces igual, va uno a ciertos lugares y hay personas que sí se miran que no están gozando lo que hacen, no disfrutan lo que hacen. No, y Y eso se para mira, mí se es mira. muerte en vida. ¿Qué es felicidad para ti? Bueno, hay muchas cosas que yo pienso que son felicidad para mí. Para mí es tener salud, ver que mis niñas y mi familia esté bien, pero hacer lo que me gusta sin que alguien me esté forzando a hacerlo. ¿Me entiendes? La felicidad para mí es saber que me están pagando por algo que no siento yo que es trabajo. Que no estoy forzándome a hacer lo que siento que no está funcionando para mí. ¿Me entiendes? Así que cuando haces lo que te gusta, sientes que tu vaso está lleno, siempre. No tienes que buscar la felicidad porque estás haciendo ya lo que te hace feliz. ¿La felicidad lo tomarías como éxito? Yo pienso que la mayoría de la felicidad es éxito. Es éxito, es saber que no le debes a nadie, duermes bien en la noche, tu familia está bien, tienes las necesidades, porque todos vamos a tener cosas que queremos. Sí, sí, sí. No siempre las vas a tener, pero tienes las cosas que necesitas. Y yo no digo que no debes de ser conformista, ¿no? Hay una gran diferencia en estar agradecida por lo que tengo, pero O sea, todavía conformista. querer más. ¿Me entiendes? Gracias por lo que tengo, le doy gracias al universo, gracias a Dios, a cualquier
persona que le reces tú, te doy gracias, pero yo sé que no estoy trabajando a mi potencial. Quiero más y lo voy a alcanzar porque sé que puedo. Y tener esa seguridad, ¿no? De saberlo. Pero sí, la felicidad para mí es tener salud, que mis niñas estén bien, poder compartir mi tiempo con ellas y tener una vida balanceada, ¿no? De decir, me encanta mi trabajo, gano bien, gracias a Dios que me está yendo bien y que puedo convertir mi pasión por algo que me paga, pero también tengo mi vida con mi familia, tengo mi vida personal, tengo mi vida de trabajo, hago algo en la naturaleza, algo de ejercicio, algo creativo y algo con mi familia que es un grupo y algo para mí. Es un balance, ¿no? Sí, es un balance completo de todo. Sí, así es que para mí eso es tener éxito. No tanto que digas tú, oh my God, vivo en una mansión y tengo todo eso. No, para mí el éxito es estar a gusto con sí mismo, ser buena mamá, saber que estoy haciendo lo que puedo, pero también estar al tanto de que estoy con mis hijas, conozco a mis hijas. Yo creo que vivimos en unos tiempos donde trabajan los papás tanto que ya llegan sus hijos a ser mayor de edad y ya se van a la casa y oyes cosas buenas de tus hijos que, eres mamá de fulana de tal, ay, tienes una niña tan buena, pero yo quiero decir, ¿sabes qué? Lo sé, porque yo estuve allí, yo conozco a esa persona. Y yo creo que desafortunadamente, bueno, vivimos en una sociedad donde quieres tener todo. Y no sé, al mismo tiempo somos esclavos, ¿no? De las cosas que tenemos, porque tenemos que trabajar más para pagarlas, pero encontrar el balance y decir, ¿sabes qué? Tengo todo. Tengo mi familia, tengo mi trabajo que me encanta, no siento que es trabajo, tengo mi familia que estoy bien y estoy a gusto con mí mismo, sé quién soy. No trato de ser nadie más, no trato de ser nadie menos, soy quien soy y va a llegar lo que es para mí. ¿Sí me entiendes? Sin embargo, yo creo que pues todo lo de las redes sociales nos comparamos con mucha gente y está bien, por cierto, hay que compararnos, pero decir, no soy esa persona, si ellos pueden, yo también puedo, como una fuente de inspiración. No comparación. Sí, exacto. ¿Sí me entiendes? Porque todos tenemos nuestro don. Claro, sí, no todos somos iguales. Exacto. Cada quien vivimos diferentes procesos, tenemos diferentes vidas, vivimos... yo creo que no tiene que ver mucho de dónde vivamos, ¿no? Sino que es más cuestión de mentalidad. De como le decía ahorita, la autoestima, ¿no? Pero igual, si sentimos que no tenemos una buena autoestima, pues hay que buscar ayuda, ¿no? Sí. Hay formas de cómo salir adelante en ese aspecto. Y yo creo que es lo que me gusta más de lo que hago mi trabajo. Viene la persona y dice, ay, es que no me gusta esto, o mi ceja, me quemé aquí de chica. Y ves a la persona y tienes la habilidad de darle esa confianza. Exacto. Y cuando la persona tiene confianza, su actitud cambia. Y cuando su actitud cambia, ven el mundo más diferente y son personas mejores para todo el mundo, ¿no? Claro. Cuando la persona se siente bien, hacer las cosas bien. Y más si tú tienes la oportunidad de darle esa confianza ya a esa persona. Muchas personas, ¿no? Con ese cambio, esa ayuda que les das. Sí. ¿No? Para terminar el podcast, quiero decir una frase aquí que la encontré y me gustó mucho. Que dice que el arte y la pasión en el trabajo son como colores en un lienzo que dan vida, profundidad y significado a nuestra existencia, ¿no? Que tu creatividad siempre sea tu guía y tu corazón el pincel que pinte un mundo más hermoso. Exacto. Me encanta. ¿No? Pues ahí está, mi gente. Gracias por estar mirando el podcast, estar escuchándonos. Eleni, nuevamente, un gusto tenerte aquí en el estudio. Muchas Esperemos gracias. A grabar un podcast nuevamente, otro episodio más, quizás un tema diferente. Sí, me encantaría venir. Y pues bueno, nuevamente muchas gracias. Y igual, mi gente, nos despedimos y estamos ahí pendientes de sus comentarios, de sus preguntas. Recuerden, cualquier pregunta, duda que tengan, comenten aquí abajo en el video. Estaremos dispuestos a ayudarlos. Si quieren igual asistir al podcast, igual comenten, nos ponemos en contacto. Y bueno, sigan el canal, compartan los videos. Y muchas gracias, ahí estamos. Cuídense mucho.